Bienvenidos. Esta herramienta que estamos observando se llama calibre y tiene como cometido la toma de medidas exteriores, interiores y de profundidad. Con este instrumento medimos milímetros en este lugar y en la parte superior llamada nonio medimos décimas de milímetros. Aquí vemos algunas de las herramientas más importantes utilizadas en refrigeración. Aquí tenemos la cortadora de caño y la balonadora. El juego para balonar incluye la prensa con sus correspondientes mordazas para sostener los caños y el expandidor para realizar la balona. La cortadora de caño tiene una base manual y sirve para cortar hasta medidas de más de 1 pulgada. La cortadora de caños consiste en una cuchilla cilíndrica con una base manual para afirmarse sobre la superficie del caño. En la parte inferior tiene rodillos para que el caño pueda girar libremente. En la parte posterior, como vemos, tiene una cuchilla para rebarbas. Es una herramienta de muy fácil manejo. La mordaza de la balonadora tiene varias medidas para colocar los caños y estrías para evitar que el caño se pueda mover del lugar. Como vemos, además tiene fresados, que es donde se va a formar la balona. La prensa tiene un expandidor con una base manual, a los efectos de que la balona quede formada perfectamente. Lo que estamos observando ahora son algunos de los elementos que se utilizan para hacer curvaturas en cañerías, lo que nos permite lograr las formas sin destruir o deformar el caño. Vemos también resortes, cuyo uso veremos en este capítulo, que también nos permiten realizar excelentes curvaturas, sobre todo si son curvaturas livianas o de ángulos bastante amplios. Aquí vemos una herramienta para doblar caños que nos permitirá hacer curvas mucho más pronunciadas e incluso en forma de U. Este instrumento permite una curvatura perfecta y evita cualquier obstrucción o problema en la circulación de los refrigerantes. Aquí tenemos un expandidor para caños de distintas medidas, desde 1/8 hasta 3/4 de pulgada. Como vemos, tiene sus medidas escalonadas para los distintos diámetros de caño para distintas cañerías. Esta herramienta será imprescindible, como veremos en el caso de efectuar soldaduras en las cañerías. Como complemento indispensable de nuestras herramientas, tenemos a la morsa y al equipo de soldadura. Es muy importante la utilización de los lentes protectores. Aquí vemos un modelo de ellos. Vamos a ver a continuación caños de cobre. Este material se utiliza por distintas razones. Es anticorrosivo, no se oxida y es muy maleable. Posee cualidades muy importantes como por ejemplo una buena transmisión o conducción del calor y docilidad y resistencia a las vibraciones. En definitiva, los caños de cobre son un elemento fundamental en nuestra futura tarea. Aquí tenemos tuercas, uniones, entrerroscas, niples, cuyos usos y aplicaciones veremos más adelante en este y otros capítulos. Ahora vamos a utilizar la dobladora de media pulgada. Recuerde que para distintas medidas de caños hay que utilizar distintas dobladoras. La curva es perfecta, no hay arrugas y se puede hacer curvas hasta en U e incluso en espiral. Ahora veremos cómo se procede para realizar una expansión en un caño, de forma de empipar un caño dentro de otro para poder soldarlos. Es necesario que ese caño tenga una superficie de 2 o 3 milímetros embutido adentro del otro.
para evitar obstrucciones cuando realizamos la soldadura. Expandimos, giramos el expandidor. Debemos procurar, ya que estamos trabajando con un caño de media pulgada, que la medida del expandidor sea la correspondiente. Esto es imprescindible para lograr que los caños se acoplen plenamente. Nuevamente, debemos asegurarnos que la medida del expandidor sea la adecuada para lograr un acople pleno de los caños. Seguimos trabajando. Quitamos y verificamos que los diámetros de los caños sean los correctos. A continuación, procederemos a soldar los caños que hemos preparado. Aquí vemos un tubo de oxígeno. En su parte superior, observamos la llave de salida y sus correspondientes manómetros. El manómetro más cercano al tubo indica la presión total que existe dentro del mismo, y el manómetro que está a su derecha indica la presión con la que estamos soldando. Colocamos un caño dentro del otro. Es muy importante aclarar que el material con el que vamos a soldar está compuesto por cobre, plata, fósforo y otros elementos de baja fusión. El grado de fusión del material es de aproximadamente 800 grados de temperatura. Colocamos nuestro pico soldador sobre la unión de los caños hasta que la temperatura nos indique que está pronto para soldar. Eso lo sabemos a través del color que el caño tendrá en un momento. Un tono rojo casi cereza. Dejamos deslizar la soldadura sobre la unión y, como vemos, el material corre rápidamente sobre la superficie, lográndose de este modo una soldadura lisa y pareja. Ahora soldaremos con otro material, en este caso bronce de baja fusión. Para soldar con este material debemos utilizar también un fundente especial que podría ser bórax. El fundente limpia la soldadura y los materiales, quitando las impurezas propias de la soldadura con bronce. Primero le damos temperatura a la varilla de bronce, que en este caso tiene más alta fusión que la plata. Y procedemos a incluir el fundente. Calentamos el caño hasta que la temperatura sea lo suficientemente alta como para mantenerse en un tono de rojo más naranja. Ese tono nos indica una temperatura superior al rojo cereza que habíamos visto en el ejemplo anterior. Observen cómo se realiza la soldadura. ¿Qué movimiento hay que utilizar? Calentamos el caño y acercamos el bronce y el fundente y comenzamos a trabajar sobre la soldadura directamente. El bronce, al ser más duro, es decir, de más alto punto de fusión, cuesta un poco más que se funda sobre el material. Seguimos con el procedimiento y, como vemos, los caños quedan perfectamente soldados. Veamos con más detalle nuestra soldadura y romper alguna de las partes que tienen movimiento. Colocamos luego la junta que va a sellar las partes y ensamblamos de manera tal que tengamos la precaución de no romper la junta al colocar los tornillos. Ubicamos los tornillos en su lugar, teniendo en cuenta que deben penetrar con la mano sin esfuerzo.
De lo contrario, nos demostraría que pueden tener asperezas o quizás alguna rebarba. Apretamos los tornillos de la tapa recordando que las llaves, debido a su longitud, hacen una fuerza de palanca que están relativas a la fuerza de una persona normal. O sea que no hay ningún peligro al apretar los tornillos de poder barrer las roscas o romper las cabezas de estos. Ahora colocamos las juntas debiendo recordar que este tipo de juntas no lleva ningún cemento o sellador, pues este es atacado por los componentes del gas refrigerante, destruyéndolos y haciendo obstrucciones en las cañerías. Por lo tanto, debe ir solamente la junta, sin ningún sellador. Ya colocamos las válvulas de baja o de succión. Este conducto permite el pasaje hacia la parte superior de los gases provenientes del evaporador, hacia la tapa de la cabeza de válvulas. A su vez, ubicamos la placa de válvulas que se comunica por medio de un orificio y permite la continuidad del pasaje, teniendo en cuenta que en este caso tenemos perforaciones para los pinos que soportan las válvulas. Los pinos aprisionados no permiten el escape posible de alguna válvula. Este orificio por el cual sigue subiendo el refrigerante apilado desde el evaporador hacia la tapa de válvula hace que por medio de las válvulas de baja que están en la parte inferior, en el momento en que el pistón hace su trayectoria descendente en el cilindro, permita la introducción del refrigerante en el mismo. Colocamos la junta de la tapa de la placa de válvulas, o sea la parte de alta presión, y comprobamos a su vez que el refrigerante, al ser comprimido dentro del cilindro y haber sellado la válvula correspondiente de aspiración, levanta la válvula de alta presión, o sea que vence la presión de los resortes más la presión del gas comprimido, permitiendo el pasaje a través de una tobera hacia la válvula del servicio de alta, donde va esa tubería directo al condensador. Colocamos la tapa con cuidado, siempre teniendo en cuenta de no romper las juntas, y ubicamos los tornillos correspondientes. Ahora colocamos las válvulas de servicio. Más adelante veremos el funcionamiento que éstas tienen y que es muy importante. Terminamos de instalar y luego de comprobar que el lubricante que le colocamos llegue hasta la mitad del eje, procedemos a colocar el tapón que lleva una junta interior de cobre para evitar posibles pérdidas. Colocamos el volante, o sea la parte que pone en movimiento todo el compresor, que a través del cigüeñal o excéntrica y eje en este caso, hace que los pistones suban y bajen, aspirando y comprimiendo el gas que maneja el circuito. Ponemos a funcionar el compresor verificando siempre que el nivel de aceite se encuentre en la mitad del eje. Lo hacemos funcionar por medio de un motor eléctrico y una correa durante 2 horas aproximadamente, para luego de ese funcionamiento, donde se considera que se han asentado las piezas en movimiento,
podamos buscar la forma de probar posibles fugas en juntas, uniones y otros componentes. También verificamos por medio de los manómetros si comprime y aspira lo necesario como para su buen funcionamiento. En la parte de alta y en la parte de baja para verificar distintas presiones. Observando los manómetros vemos que las presiones están equiparadas, que tenemos aproximadamente 100 libras, 105 libras de presión tanto en alta como en baja. Esto se debe a que el refrigerante 22 es muy liviano y por lo tanto ejerce mucha presión. Repasamos ahora los distintos elementos. Uno de ellos es el compresor, que se encarga de aspirar los gases provenientes del evaporador, comprimirlos y llevarlos hacia el condensador. Es en el condensador donde el refrigerante ya comprimido pierde temperatura y se convierte en líquido a alta presión. De este condensador ya el líquido sube enfriado, comprimido, pasa a un depósito de líquido que cumple la función de poder tener una cantidad extra de refrigerante sin generar aumento de presiones y efectuar maniobras como ser embotellar todo el refrigerante sin perderlo para poder efectuar una reparación. A continuación, siguiendo el proceso de descarga, vemos una mirilla. Esta mirilla es del líquido que nos permite comprobar si la cantidad del refrigerante que está circulando hacia el evaporador está completa. De lo contrario nos mostraría burbujitas de gas y eso diría que no hay la cantidad de líquido suficiente como para llegar a completar todo el evaporador. Luego de esta mirilla y siguiendo el proceso del líquido hacia el evaporador, nos vamos a encontrar con un filtro que cumple varias funciones. Una de estas es deshidratar la posible humedad que se halla en el refrigerante, evitando posteriores obstrucciones, y también generar una purificación del refrigerante para evitar impurezas cuando éste llegue al evaporador. Esta unidad condensadora está también equipada con un equipo constituido por un motor eléctrico trifásico con conexiones estrella-triángulo, las cuales veremos más adelante. Este es el encargado de mover el compresor a través de una correa trapezoidal. La unidad se completa con presostatos de seguridad de baja y de alta. El que vemos hacia la derecha es un presostato para proteger el equipo cuando hay presiones peligrosas o altas y pueden causar alguna rotura, principalmente en el cigüeñal del compresor. Este presostato apaga la unidad en caso de exceso de presión y tiene reposición manual, o sea que no se reconecta automáticamente. Este otro que vemos aquí es un presostato de baja presión que cumple la misión de, en caso de pérdidas de refrigerante u obstrucciones, hacer que se detenga la marcha, evitando que se trabaje con presiones demasiado bajas como para poder arrastrar el aceite del fondo del compresor y bajar el nivel del mismo. A continuación, mediremos presiones de alta y baja, recordando que los manómetros tienen dos colores distintos: color rojo y color azul. El rojo en refrigeración significa alta presión.
por lo tanto alta temperatura, ya que éstas mantienen una proporción directa. La azul significa baja presión o baja temperatura e incluso se considera un manovacuómetro porque puede también medir depresiones o vacíos. Hacemos operar el compresor y vemos que el manómetro de baja desciende debido a la aspiración del compresor, mientras que el de alta aumenta la presión debido a los gases comprimidos por el mismo. El vapor sobrecalentado proveniente del evaporador es aspirado por el compresor, comprimido y ya sobrecalentado aún más a raíz de la compresión. De allí es descargado hacia el condensador. Es en el condensador donde el vapor sobrecalentado a alta presión comienza a disipar calor, a raíz de lo cual se va convirtiendo en líquido hasta terminar en la salida del condensador, el líquido subenfriado. De ese modo, ingresa al depósito de líquido, siempre a alta presión, y a través de la tubería de alta sigue en forma de líquido hacia el evaporador. Siguiendo la tubería, entramos dentro de una cámara frigorífica donde vemos instalado al evaporador. Es en el evaporador donde el líquido refrigerante se convierte en vapor y para que esto suceda, absorbe calor. Es aquí donde la temperatura desciende y donde se logra realmente el proceso de refrigeración. Aquí vemos a el líquido subenfriado a alta presión que se introduce en el elemento de expansión, en este caso una válvula de expansión termostática, donde se efectúa una caída de presión, y esta condición ayuda a la fácil y rápida evaporación de ese líquido. Ya después de pasar por el oligorestrictor de la válvula, se convierte en pequeñas gotitas de líquido a baja presión, donde comienza el proceso de la evaporación. A esas pequeñas gotitas de líquido con emanaciones de vapor se le denomina vapor húmedo. Continuando el proceso, el refrigerante se gasifica totalmente y a ese proceso se le denomina vapor saturado seco. Hasta ese punto, el cambio de estado se efectúa a una misma temperatura, por lo tanto se denomina calor latente. En el último tramo el vapor se sobrecalienta, aumentando su temperatura, y a ese proceso le llamamos calor sensible. Cabe acotar que el bulbo de la válvula determina dónde termina la saturación y dónde comienza el sobrecalentamiento. De esta forma, el refrigerante sobrecalentado retorna hacia el compresor, aspirado por el mismo. Lo que estamos viendo ahora es un manifold, donde están incorporados los manómetros de baja y de alta. El de color rojo es el de alta y el de color azul el de baja. Si podemos observar, en medio de esos dos manómetros tenemos una tercera conexión, que sería un pasaje hacia una posible conexión, como ser carga de gas o efectuar cualquier tipo de maniobras, comunicándose con cualquiera de los dos manómetros al abrir la perilla correspondiente. Ejemplo, si abrimos, giramos la perilla azul, comunicamos el lado de baja con la conexión central. Si por el contrario abriéramos la roja, tendríamos una conexión directa entre el central y el manómetro de alta. Aquí vemos un manómetro de baja, donde tenemos la aguja indicando 0. Eso sería una presión relativa, pues no tenemos en cuenta la presión atmosférica. De lo contrario, tendría que estar marcando
14,7 libras por pulgada cuadrada, que sería lo que presiona la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. En este caso, solamente es presión relativa. Del 0 hacia abajo, en indicaciones rojas, hasta el 30. 0, 10, 20, 30. Esos son pulgadas de mercurio, que marcan la depresión, o lo que se llama vacío. Si tenemos un vacío total, si llegamos a las 30, y eso sería el vacío máximo que puede registrar el compresor cuando está en perfectas condiciones. De 0 hacia arriba, en negro, vemos de 0 hasta 250, que serían libras sobre pulgadas cuadradas de presión, que ejercería algún tipo de gas refrigerante según fueran sus condiciones. También vemos hacia el centro grados de temperatura y una sigla R, 502, R22, R12, lo cual quiere decir refrigerante 502, refrigerante 12, 22. Esos grados de temperatura es en Fahrenheit, grados Fahrenheit. Nos indican qué temperatura tenemos a X presión, dependiendo el refrigerante que utilicemos. Si observamos detenidamente, vemos que los números en violeta corresponden al refrigerante 502. Los números en negro corresponden al R12, o sea, al refrigerante 12. Y los números en verde, refrigerante R22. Estas presiones, que nos indican directamente proporcional a la temperatura, nos darían a qué punto de ebullición tiene el refrigerante en el evaporador. Recordemos que el punto de ebullición de un líquido es la temperatura en la que éste se convierte en vapor, y se toma como patrón fijo la presión atmosférica. Variando esta, hacemos que varíe la temperatura. Por lo tanto, hay que escalas de distintos tipos para distintos gases refrigerantes. Ahora vemos el manómetro de alta presión, donde, como se puede observar, no tenemos para medir depresiones, sino presiones positivas, y que va de una escala del 0 a 500 libras sobre pulgada cuadrada. Este manómetro es utilizado para medir presiones en el condensador, presiones de rendimiento, pruebas de rendimiento en el compresor, y también, en algunos casos, someter a elementos a ciertas pruebas de compresión. Las escalas mantienen el mismo orden de presión y temperatura, pero en este caso, como son más altas, indicarían las mismas a un nivel superior. Las temperaturas bajo cero se determinan con un símbolo de menos, o sea, temperatura negativa, mientras que las sobre cero se manifiestan por medio de un signo más, o sea, temperaturas positivas. Este es un evaporador del tipo reforzado, que consta de una serpentina de cobre con un enrejado de aluminio y un ventilador. Aquí tenemos una resistencia plateada para hacer el descongelamiento automático
Ahora veremos también el forzador de aire, que se pone el funcionamiento al cerrar la puerta, el contacto del cerramiento de la puerta, y se desconecta al soltarlo, o sea, al abrir la puerta. Aquí encontramos una cubeta que recoge el agua del descongelamiento y desagua sobre una superficie caliente. Aquí tenemos un evaporador de tipo estático, normalmente llamado cubetero, pues en su interior se fabrican los cubos de hielo. Este evaporador, por sus características, se denomina evaporador seco, pues no acumula líquido. Se trata de una serpentina única, donde tiene el comienzo de líquido a baja presión y su salida sería ya el vapor sobrecalentado camino hacia el compresor. Acá tenemos un tubo de mayor diámetro inclinado que nos asegura que en ningún momento puede absorber refrigerante en estado líquido el compresor, puesto que la inclinación facilita la evaporación. La entrada del evaporador va soldada con soldadura, como la que vimos en las clases anteriores, a un caño llamado capilar, debido a su estrecho pasaje del refrigerante, lo que permite una caída de presión en el evaporador, facilitando la generación de una baja temperatura. Como puede verse, una soldadura intermedia entre la cañería de aluminio y la de cobre facilita el trabajo del mecánico, puesto que solo debe lograr una sola soldadura de un material conocido, porque las de aluminio son más complejas. Acá vemos el conjunto de dos evaporadores que, conectados en serie, conforman la instalación de una heladera de tipo de dos puertas, o sea, de baja temperatura o freezer y conservación en la puerta inferior. Como puede verse, el evaporador principal, o más grande, tiene la misma temperatura que el evaporador pequeño o placa evaporativa, lo que genera un cambio de temperatura solamente por diferentes superficies de evaporador. El proceso de refrigeración en el evaporador se genera ante la ebullición de un líquido que, proveniente del condensador a alta presión, al llegar al evaporador en sí, o sea, a la entrada del mismo, efectúa una caída de presión y, al generar una baja presión, el refrigerante baja su temperatura o punto de ebullición, efecto que veremos más adelante. Termómetro de alcohol, en este caso, que tiene la ventaja de gran visibilidad, cosa que el mercurio no lo tiene.
Este termómetro está en grados centígrados. Puede marcar hasta 50 grados positivos y negativos o bajo cero. En este caso vamos a utilizarlo para ver los efectos del líquido al evaporarse. Este tanque contiene refrigerante en su interior. En la parte superior el gas se acumula en la parte superior y en el fondo se acumula líquido condensado por la presión autogenerada en el contenedor. Vamos a colocar el termómetro aquí y sale el gas, o sea el refrigerante en estado gaseoso. Nos va a dar una diferencia en el termómetro. Ahora vemos, derramamos sobre este termómetro líquido refrigerante y al evaporarse este líquido absorbe calor del termómetro, comprobando que baja la temperatura en el mismo, puesto que las calorías que pierde el termómetro hace la evaporación del líquido. Aquí vemos el principio de la refrigeración. Ya hemos llegado a temperaturas negativas. Tenemos 15 grados bajo cero en este momento. O sea que esa al evaporarse el líquido refrigerante toma calor. Aquí vemos un evaporador de automóvil que se utiliza para el aire acondicionado del mismo. Vemos que tiene aletas, difusores para poder manejar las corrientes de aire a nuestro antojo. Aquí podemos manejar la temperatura y la velocidad del aire. Tenemos un evaporador aquí compuesto con láminas difusoras de calor que aumentan la superficie de contacto con el aire, aletas de aluminio con tuberías de cobre. Es muy importante la separación entre las láminas para evitar posibles bloqueos de hielo, para evitar que se forme compacto sobre el evaporador y causar problemas. Las aletas difusoras de calor están adheridas a la tubería para que la transferencia de calor se haga por convección. Considerándose a todo el evaporador como superficie del mismo, la suma de la cañería más las aletas, la superficie de los mismos. Esa capacidad del evaporador se mide en calorías hora, o sea, qué cantidad de calor puede absorber ese evaporador en el término de una hora, recordando siempre que lo que absorbe calor es el refrigerante que está en ebullición en el interior y por lo tanto la conductibilidad de esos materiales debe ser muy alta para asegurar la conducción del calor. Podemos descifrar que en un evaporador el líquido que viene a alta presión del condensador tiende a tener una caída brusca de presión, bajando así su punto de ebullición del refrigerante que circula en su interior. Esto hace que la temperatura descienda directamente por la presión sometida. Un ejemplo: el evaporador del refrigerador comercial siempre tendrá temperaturas más bajas que el evaporador del aire acondicionado, porque las dimensiones son distintas.
aún usando un mismo refrigerante. El evaporador y el espacio a refrigerar tiene que ser grande como para que ocupe demasiado espacio dentro del recinto. Condensadores. Los condensadores, como dice su nombre, son los encargados de convertir el líquido, el refrigerante en estado gaseoso que proviene del evaporador y es descargado por el compresor hacia este último elemento. Este que estamos viendo ahora es un condensador de tipo estático, o sea de convección natural, que tiene gran superficie de disipación de calor por estar ubicado en un refrigerador combinado con freezer y donde hay temperaturas positivas y de congelación. Al ser mucha la cantidad de calor disipándose por horas, debe tener una amplia superficie para que sus presiones de condensación no aumenten lo suficiente y el refrigerante pierda densidad en el mismo. Por lo tanto, el líquido subenfriado debe salir a la temperatura más baja posible y para eso se le agrega aletas difusoras de calor, tal como vimos en los evaporadores. Deben tener la capacidad suficiente como para que cuando se efectúa el cambio de estado de vapor a líquido, disipe el calor generado por el refrigerante en estado gaseoso, más el calor generado por la compresión y calores adicionales como ser del motor, que hace que el motocompresor funcione, generando pequeñas cantidades de calor adicionales que serán disipadas por él. Aquí vemos el condensador del aire acondicionado de un automóvil con aire forzado. Observamos un ventilador que en caso de encender el aparato acondicionador de aire se pone en funcionamiento para bajar la temperatura del líquido en el condensador. Aquí vemos un condensador de un aire acondicionador split, que por su forma puede ser reversible, o sea, convertirse en evaporador. Aquí vemos un evaporador que según la temperatura, por medio de una válvula inversora, se puede convertir en condensador. Es decir, en invierno, cuando hay bajas temperaturas, hace de condensador y aumenta la temperatura del ambiente, mientras que en verano baja la temperatura de ambiente Lo que vemos acá es el panel exterior que va fuera de la habitación
a acondicionar la unidad exterior. El aire que circula por esta unidad está forzado por un ventilador. El aire que hace circular este aparato se hace por medio de la turbina en el evaporador. Aquí tenemos un condensador tipo comercial en una unidad comercial con un forzador de aire. Y como podemos ver, la entrada del vapor recalentado a alta presión entra por la parte superior y la salida se hace por la parte inferior, ya saliendo por aquí líquido subenfriado a alta presión. La entrada del condensador en la parte superior. Eso facilita que al ir condensándose el refrigerante y convirtiéndose en líquido por peso y densidad, busque la parte inferior y la salida. Si fuera en sentido contrario, podría facilitar la evaporación y no saldría líquido totalmente condensado. La disipación del calor en este tipo de condensador es sumamente importante, por lo cual debe estar exento de impureza, suciedad, tierra, pelusa u otros elementos que dificulten la circulación del aire a través de el mismo. Esto le quita rendimiento al condensador. El líquido no saldría totalmente subenfriado, sino con partículas de vapor, y restaría rendimiento a la unidad evaporadora. El panel que tenemos atrás, en esta parte de atrás, que está alrededor de la paleta, permite el sellado y hace que el aire que chupa la paleta pase por las aletas. Y de ese modo hace bien eficiente el trabajo de estas. Un buen trabajo en el condensador hará que también baje el punto de ebullición en el evaporador. Los refrigerantes, debido a su bajo punto de ebullición, son evaporables con facilidad, pero cuesta condensarlos. Por lo tanto, la función del condensador es importantísima. El conjunto condensador y evaporador está hecho generalmente de caños de cobre para evitar corrosión, pero en los equipos comerciales, en algunos casos, están fabricados los condensadores de caños de hierro, y en caso de posibles rupturas deberíamos utilizar soldadura de bronce, mientras que para los caños de cobre trabajamos con aleaciones de plata. La relación entre el condensador respecto al evaporador tendrá pocos márgenes de tolerancia, puesto que el condensador es el encargado de disipar el calor absorbido por el refrigerante durante su cambio de estado en el evaporador. Tenemos un circuito básico de refrigeración por compresión. Esto quiere decir que el funcionamiento se da por la presión de un compresor, que aquí tenemos el refrigerante altamente comprimido, entra al condensador donde disipa el calor más el calor generado por la compresión y convierte al refrigerante gaseoso en líquido subenfriado. Y luego pasa por el dispositivo de expansión, donde baja la presión del refrigerante, baja la presión
y penetra al evaporador, donde ese líquido, al absorber el calor, se convierte en estado gaseoso y sigue su camino hasta el compresor, donde es aspirado por el mismo. Podemos dividir la presión en dos: una alta, que es generada por el compresor hasta la entrada del elemento de expansión. A eso le llamamos presión alta. Y en el paso siguiente, entrando al evaporador, tenemos baja presión, hasta convertirse en vapor a baja presión, hasta la entrada del compresor. Tendríamos alta presión desde el compresor hasta el comienzo del elemento de expansión y baja presión desde el elemento de expansión hasta la entrada del compresor. Vemos ahora elementos de expansión utilizados en refrigeración. Vemos acá una válvula de expansión termostática con su sensor o bulbo correspondiente, que de acuerdo a la temperatura regula el pasaje del líquido refrigerante hacia el evaporador. Tenemos una entrada de líquido refrigerante a alta presión y tenemos un restrictor, y en su salida el líquido sale a baja presión en forma de gotitas de líquido. En la entrada tenemos un filtro para evitar la entrada de impurezas que pudieran obstruir el flujo. Viene acompañado por un suncho de aluminio, una abrazadera para amurar el bulbo fuertemente a la salida del evaporador. Vemos otro modelo con su correspondiente bulbo, con un compensador de presión para facilitar un manejo más perfecto del líquido refrigerante que penetra en el evaporador. Aquí tenemos una válvula, no es termostática, sino automática o de presión constante, que de acuerdo a su funcionamiento nos mantiene una presión única, aún habiendo cambios de temperatura en el evaporador. Aquí tenemos otro modelo de válvula termostática, donde podemos ver en su entrada una superficie cónica y un compensador exterior. La tapa ubicada sobre la derecha corresponde a un regulador que le permite ampliar más el pasaje de refrigerante o reducirlo en caso que fuera necesario. Tenemos otra válvula de expansión automática con compensador, y también tenemos los famosos caños capilares utilizados en refrigeración familiar, que determinan una caída de presión a lo largo del mismo, haciendo que el refrigerante dentro del evaporador efectúe un buen punto de ebullición, o sea, una buena caída de presión. Hay que decir que todas las válvulas de expansión tienen una medida, y esa medida es tonelada de refrigeración, o sea que permiten pasar el refrigerante en la cantidad justa para que absorba tanta cantidad de calorías. Por ejemplo, una tonelada de refrigeración podría absorber 3000 calorías por hora. Ubicamos aquí la entrada de la válvula.
el filtro de malla que evita entrada de impurezas y el oído, que en este caso es recambiable, o sea, cambiando el oído en esta válvula con un orificio menor o mayor, cambiamos el tonelaje de la válvula. Ahora vamos a ver una unidad refrigeradora, utilizando como elemento de expansión un tubo capilar. Partimos de la parte inferior. Aquí tenemos un compresor hermético, la famosa bocha. A la izquierda, un caño de acceso, eso para las reparaciones. Aquí tenemos una serie de cañerías. La tubería de color amarillo es la descarga del compresor con el gas sobrecalentado a alta presión, y este será el ascenso hacia el enfriador de aceite, que está en una superficie conjunta con el condensador. Ustedes verán que ya disipó calor. Inicia el retroceso hacia el fondo del compresor, donde, circulando por estas cañerías, absorbe calor del aceite, bajándole la temperatura al mismo, saliendo por aquí, donde, ascendiendo nuevamente, llega al condensador, donde ese vapor sobrecalentado comienza a convertirse en líquido hasta su salida, donde tenemos el líquido subenfriado que pasa a través de un filtro que evita el pasaje de humedad y penetra en el elemento de expansión. Ese elemento de expansión o caño capilar tiene un largo determinado de 3 metros con 10 centímetros y se debe respetar su total longitud. El líquido contenido comienza su ascenso hacia el evaporador. A la evaporación y el proceso continúa hasta convertirse en vapor sobrecalentado a baja presión y pasa por un separador de líquido, que es un elemento que evita la posible circulación del retorno del refrigerante, y luego desciende y vuelve a ser aspirado por el compresor. Esto es un diagrama de un compresor a pistón del tipo abierto. Vemos aquí un compresor de tipo abierto. Tiene en la trompa del cigüeñal un sello o prensa estopa que evita las posibles fugas de refrigerante. En la punta del cigüeñal va el volante, que es el que inicia el movimiento, para que a través de la biela los pistones puedan subir y bajar. El cigüeñal está apoyado sobre dos cojinetes o casquillos que podrían ser rulemanes. El fondo del compresor
o cárter contiene aceite, lubricando hasta la mitad del eje o cigüeñal. Las bielas tiene también conductos para la acción del lubricante que ascienden hasta el pistón para lubricar también. La muñequilla del pistón gira libremente aquí. En la parte superior vemos el cilindro, los cilindros, en este caso 2 cilindros, porque tenemos 2 pistones y 2 cilindros, donde vamos a encontrar unas válvulas, en este caso en la parte de interior, válvulas de aspiración o de succión, que permiten el pasaje del refrigerante a través de ellas al cilindro. Del otro lado tenemos el pistón en trayectoria ascendente, donde está abriendo a la válvula de descarga o alta presión, que nos manda el líquido hacia el condensador o el gas. Tenemos un tapón que sella la parte exterior, donde generalmente hay un punto de apoyo a una esfera metálica que evita la deflexión con un punto de apoyo. Como dijimos, en este lado tenemos el prensa estopa que sella y tenemos acá una pequeña superficie de apoyo en el cigüeñal. Recordamos que estas válvulas alimentan el evaporador de acuerdo a su capacidad, o sea, que una fuente de calor muy grande penetra en el refrigerador. Al absorber esa cantidad de calorías, la válvula deberá abrir el pasaje de refrigerante, entrando así más cantidad de líquido y absorbiendo más cantidad de calorías, volviendo a cerrar esa válvula, el pasaje, y dejando la circulación paulatina del refrigerante a medida que el calor va desapareciendo. Por lo tanto, acompañando estos elementos de expansión, la unidad condensadora deberá llevar un depósito de líquido para que cuando abre esa válvula y precisa alimentar con más cantidad de refrigerante, tenga un depósito donde poder tener de reserva esa cantidad de refrigerante. Ahora pasamos a los filtros deshidratadores. Aquí vemos filtros para heladeras familiares. Están hechos en cobre. Vemos que los extremos están sellados. En su interior poseen pequeños filtros de malla, y entre esos filtros materiales absorbentes, como ser cloruro de calcio, que absorben la humedad que pueda pasar a través de ellos. Es importante su función. Puesto que la humedad, si llega al evaporador cuando las temperaturas son muy bajas, pueden generar pequeños trocitos de hielo, obstruyendo el paso del refrigerante.
generalmente tienen una malla con aberturas más gruesas, más grandes. Y una malla de salida más delgada para evitar que las impurezas penetren, sigan adelante. Es importante respetar la entrada o salida del refrigerante a esos elementos que generalmente están señalados con una flecha o con las siglas in y out. O sea, hay que respetar la ubicación de este elemento. Es importante también mantenerlos sellados hasta el momento de su utilización, pues el contacto con el aire haría que la humedad del aire penetrara en los materiales absorbentes, deteriorándolos. Lo que vemos aquí son también filtros, pero del tipo comercial, donde podemos distinguir la flecha para su instalación. Estos filtros en la actualidad se fabrican todos universalmente para cualquier tipo de gases, salvo en el caso de amoníaco, pero sirve para la línea de freones y para la de gases ecológicos usados en la actualidad. Como podemos apreciar, son aparentemente iguales, pero la diferencia en las entradas. Como dijimos, existe la diferencia en las entradas. Aquí tenemos para cañería de 1/4 de pulgada y acá para cañería de 3/8 de pulgada. O sea que el tamaño de estos filtros determina el diámetro del caño que se va a colocar. En la actualidad se utilizan filtros triples que no solo absorben la humedad para quitar la impureza, sino otro material absorbente se encarga de evitar el pasaje de posibles ácidos cuando se descomponen los refrigerantes. Aquí podemos observar este dispositivo que consta de dos partes: un caño capilar, un tubo muy fino de reducidas dimensiones, adheridos a un diafragma herméticamente cerrado con un gas que está en el interior y que ejerce presión hacia el exterior. Ese diafragma está manejado por esa presión, teniendo en cuenta que en el interior hay más presión que en el exterior, vence la presión atmosférica. Por medio de líquido refrigerante bajamos la temperatura del bulbo, haciendo que éste se retraiga, y la presión atmosférica en este caso vence a la presión interior, al ser esta menor a causa de la caída de la temperatura brusca que ha tenido. Al absorber calor y levantar de vuelta la temperatura, volverá a su posición inicial. Esto nos comprueba los efectos directos proporcionales entre presión y temperatura. Aquí tenemos dos estuches o recipientes conteniendo dos tipos de refrigerante distintos, el R12 y el R22 a la derecha, cuyo punto de ebullición son distintos. Observamos el manómetro que nos indica una presión
de 105 libras. Es una presión alta, debido al que el refrigerante tiene un bajo punto de ebullición. Eso quiere decir que son más livianos y se evaporan muy fácilmente. Acá tenemos el manómetro ubicado en el refrigerante 12. Un gas con no un muy bajo punto de ebullición, y que por lo tanto en el manómetro indicará de menor, puesto que no aumenta tanto su volumen, debido a que es más pesado que el refrigerante 22. Como conclusión podemos decir que los refrigerantes más livianos ejercen mayor presión y su punto de ebullición es siempre más bajo, lo que dificulta más su condensación, pero en su evaporación baja mucho su temperatura. En este momento vemos una garrafa con gas ecológico, el 134A, un gas que se fabricó para suplir al R12. Y eso es a causa de la destrucción de la capa de ozono. Los fluorocarbonos, los gases anteriores, son los que combinaban con el ozono para destruirlo. El 134A es nuevo en plaza, hace poco que se usa. Tiene la particularidad que no tiene cloro, solamente tiene carbono, hidrógeno y flúor. Este manómetro trabaja con presiones en libras sobre pulgada cuadrada. 0 es la presión relativa y tenemos 30 pulgadas de mercurio para la depresión en nuestra indicación de color rojo. Los manómetros tienen un líquido. Este líquido es generalmente glicerina, para evitar roturas por golpes drásticos. Este líquido hace la función de un amortiguador, para amortiguar obviamente los movimientos. Este gas tiene un punto de ebullición un poco mayor que el R12. Por lo tanto, trabajaría a presiones un poco menores. Este banco de pruebas para equipos de aire acondicionado de automóviles tiene una válvula de expansión termostática y el bulbo en la salida del evaporador, la válvula en la entrada y el bulbo en la salida. Aquí tenemos un depósito de líquido que también hace de filtro deshidratador de impurezas también, con una mirilla en la parte superior donde se puede observar el líquido que sale de ese depósito. En caso de que este faltara, veríamos burbuja de vapor y no líquido. Aquí hacemos un seguimiento del líquido que proviene del depósito y va hacia la entrada de la válvula de expansión.
ya tendríamos la entrada al evaporador, luego caída de presión convirtiéndose en burbujas y saliendo del evaporador hacia el compresor.